un objetivo como iglesia. Queremos vivir una iglesia realmente como Dios la diseñó, ¿no? Cada uno de nosotros por ahí tiene conceptos de iglesia, pero la última canción que cantamos le dijimos: Señor, haceme entender las cosas eternas, haceme que yo pueda entender lo que tal vez antes no pude entender. Entonces lo que estamos tratando de entender es cómo es el reino, cómo vivir en el reino. Y el reino de los cielos, o el reino de Dios, o el reino de Jesucristo, se manifiesta en la tierra a través de la iglesia. Entonces, nosotros necesitamos asumir que tenemos una responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad en la iglesia. Entonces tenemos que vivir en el reino, significa que tenemos juntos que hacer la iglesia que Jesucristo quiere, ¿no? Y entonces en los grupos hemos estado hablando de estas cosas acerca del reino y decíamos, bueno, lo importante es que cada uno se responsabilice de hacer la iglesia que Dios quiere, ¿no? Entonces tenemos que entender qué es lo que Dios quiere con la iglesia. Pero cuando hablábamos de estas cosas decíamos, bueno, pero en realidad cuando uno llega a la iglesia, uno llega en realidad buscando un refugio, ¿no? Buscando una contención, buscando que el Señor me sane o me libere, me restaure. Llegamos buscando algo de Dios para nuestras vidas, ¿no? Y lo que sucede allí es que cuando llegamos, en realidad entramos al reino de Dios, ¿no? Cuando entramos en la iglesia, entramos al reino de Dios. Y cuando aceptamos a Jesucristo, nosotros, dice la Biblia, que Jesús nos saca del reino de las tinieblas y nos pone en el reino de su Hijo Jesucristo. Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar al reino de su Hijo amado, quien pagó el precio de nuestra libertad, y así tenemos el perdón de nuestros pecados. Así que, muy bien, hemos salido del reino de las tinieblas, pero para esto necesitamos poder ver un poco más, poder ser espirituales y entender lo del reino. Porque, francamente, si a alguien le preguntamos, el reino de las tinieblas se refiere al reino de Satanás. Y si nosotros le preguntamos a una persona que no ha aceptado a Jesucristo, le decimos, ¿vos sabías que vos estás bajo el reino de Satanás? Te va a decir, no. Yo estoy bajo el reino, mi reino, ¿no? ¿Qué más? Hasta capaz que te canta la canción esa, y sigo siendo el rey, ¿cierto? ¿No? Eso es lo que vivimos cuando no estamos en Jesucristo, ¿no? Que yo soy el rey, yo soy el que gobierno mi vida. En realidad no es tan así. En realidad la Biblia dice que parece que es así, pero en realidad es Satanás el que gobierna tu vida. Y estás en el reino de las tinieblas. Pero cuando uno acepta a Jesucristo, entonces dice aquí que Él nos saca de las tinieblas y nos mete en su reino. Pero como nosotros todavía nos retumba la canción Sigo siendo el rey, entonces nos cuesta entender esto de vivir en el reino, que Jesucristo sea el rey y vivir en el reino de Jesucristo, ¿no? Entonces nos cuesta entender la iglesia y a veces no sabemos para qué venimos a la iglesia. Uno dice, ¿para qué venía a la iglesia? Y bueno, para encontrarme con Dios, pero ahí nomás nos queda, no tenemos a veces toda la revelación de para qué Dios nos mete en la iglesia o para qué Dios nos saca de las tinieblas y nos mete en su reino, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas cosas en el Antiguo Testamento que nos ayudan, son como imágenes, como símbolos, que nos ayudan a entender un poco cómo es nuestro paso de las tinieblas a el reino de los cielos y a qué vamos al reino de los cielos, a qué venimos a la iglesia, más allá de encontrarse con Dios. ¿A qué venís a la iglesia? ¿Qué es lo que Dios quiere de vos en la iglesia? Entonces, muy bien, en el Antiguo Testamento hay una imagen, ¿no? Le dice que Dios les entrega todo el territorio a su pueblo, al pueblo de Israel, y les dice así,
6 serán las ciudades que ustedes reservarán como ciudades de refugio. 3 de ellas estarán en el lado este del Jordán y las otras 3 en Canaán. Estas 6 ciudades les servirán de refugio a los israelitas y a los extranjeros, sean estos inmigrantes o residentes. Cualquiera que inadvertidamente dé muerte a alguien podrá refugiarse en estas ciudades. Muy bien, así que Dios de todo el territorio separa 6 ciudades. Le llamaban ciudades santuarios. ¿Saben por qué? Porque esas eran ciudades que vivían los sacerdotes allí, ¿no? Los sacerdotes de Dios vivían allí. Y entonces eran 6 ciudades y cuando alguien estaba en peligro de muerte porque había hecho algo malo, tenía que correr a esas ciudades. Entendamos las leyes de aquel tiempo. En la ley de Dios dice así: mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe, ¿no? Esa era la ley, ¿no? Entonces, ¿se imaginan si había una muerte? Corre. El Señor es tan misericordioso que había donde correr, a una ciudad de refugio, ¿no? Ahora, esta ley que está expresada en el Antiguo Testamento, cuando Moisés recibe las leyes de Dios para el pueblo, él las escribe, en realidad es esto que Dios siempre está tratando de mostrar. Miren, hay muchas leyes que no son sencillamente una ley, son principios que se manifiestan más allá de nuestra comprensión. Si los comprendemos, qué bueno, porque vamos a funcionar entendiendo qué es lo que va a suceder. Si no los entendemos, igual van a suceder. Entonces, generalmente, para explicar esto, se trae el principio o la ley de la gravedad, ¿no? Dice que todas las cosas caen, ¿no? Ahora, si yo digo, yo no lo entiendo. ¿Ven que por más que no la entienda me caigo igual? ¿Se dan cuenta? Si yo no entiendo la ley de la gravedad, bueno, igual me voy a caer por más que yo no la entienda. Entonces, lo mismo son con los principios espirituales. Son leyes, pero no son solo leyes que están escritas, que las escribió Moisés para decir, respétenla. No son principios que van a suceder sí o sí, ¿no? Entonces, esto de vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, en realidad son principios de la naturaleza, algo así como cada uno cosecha lo que ha sembrado, ¿no? Lo tenemos mal, le creemos más a los versos populares que a la Biblia a verse, ¿no? Pero es así. Cuando uno va haciendo cosas en la vida, bueno, uno va haciendo cosas que después van a tener una consecuencia. Entienda o no entienda el principio espiritual al cual yo me veo afectado, ¿no? Es como la gravedad, no lo entendés y porque no lo entendés no vas a caminar por el aire, te vas a caer. Entonces, lo mismo con estos principios espirituales, ¿no? Entonces, estos suceden desde el principio. ¿Cómo ser? Dios crea al hombre y le da principios espirituales. Tienen principios espirituales que los hombres en ese momento los comprendían claramente. Más allá de que su naturaleza a veces no les permitía obedecerlos, como nosotros ahora muchas veces los conocemos, ¿no? Hay principios espirituales, como ser el del diezmo, como ser el de la generosidad. Hay muchos principios espirituales. Y entonces Dios crea al hombre y hay un suceso dramático, vida por vida. Caín mata a su hermano Abel. Dice en 1 de Juan, no seamos como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Pues porque los hechos de Caín eran malos y los de su hermano eran buenos. Muy bien, dice que Caín no era el rey de su vida. Dice que era Satanás acá el rey de su vida. Dice que era del maligno. Y dice que mató a su hermano. Muy bien, porque lo mató después, entonces Dios lo saca del lugar donde está Caín, ¿no? Y entonces Caín
habla con Dios y dice, entonces Caín respondió al Señor, yo no puedo soportar un castigo tan grande. Hoy me has echado fuera de esta tierra y tendré que vagar por el mundo lejos de tu presencia sin poder descansar jamás. Y así cualquiera que me encuentre me matará. ¿Por qué cualquiera que lo encuentre lo va a matar? Si fue un problema entre hermanos, era un problema de familia nomás, ¿no? Pero ¿por qué él considera que cualquiera que lo vea lo va a matar? Porque él tiene interiorizado que hay una ley espiritual, más allá que después Moisés le escribiera. Después Moisés va a escribir todas las leyes para aclararnos a nosotros los principios espirituales que antes estaban, pero que los hombres los conocían, pero que después se perdieron por la degradación del hombre, ¿no? Entonces, como ser él sabía que si él mataba a alguien, ¿vieron cuando te dicen, en esta tierra vas a pagar lo que hiciste? Hay cosas que las haces y bueno, tienen una consecuencia, ¿no? Entonces, Caín sabía que lo iban a matar, ¿no? Hay todos los principios espirituales antes de Moisés, después Moisés los escribe para que nosotros los entendamos. Como ser, nosotros estamos acá y cantamos una canción, enséñame las cosas eternas, le decimos. Pasaron todos estos aquí para que entregar un certificado. ¿Por el certificado? No esperan el certificado. En realidad lo que esperan es entender las cosas eternas, entender las cosas espirituales para saber cómo moverse en el mundo espiritual. Entonces, como ser, Abraham le da los diezmos al Señor. Después Moisés va a escribir, los diezmos son del Señor, se los tiene que dar a él. Caín dice, uy, soné, ahora me van a matar. Después Moisés va a escribir, vida por vida, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, golpe por golpe. En realidad Moisés va a escribir, pero son principios. Entonces, ¿qué sucede y qué es lo más fantástico? Y es que el Señor Jesucristo, cuando viene con el perdón de los pecados, lo que hace es rescatarte de lo que debería pasar con vos, ¿no? Eso es lo que hace. Entonces, ¿qué pasa aquí? Estas ciudades son para eso. 6 serán las ciudades que ustedes reservarán como ciudades de refugio. Entonces ahora pueden correr a una ciudad de refugio, gracias que el Señor es nuestro refugio, ¿no? Y tiene que ver con esto, en donde en realidad, si es por lo que yo hago, wow, ¿saben cómo estaría yo, no? No me mire a mí, pensá en vos también. ¿Cómo estarías vos, ah? Por todo lo que hiciste. Pero como nosotros venimos al Señor, el Señor es nuestro refugio, entonces Él nos reserva de las consecuencias que deberíamos tener por principio. Pero Él nos ha perdonado los pecados. Cuando nos perdona, wow, por eso la Biblia dice, bueno, y todas las, lo vamos a decir versión popular, las multas, los tickets que teníamos registrados por todos los malos que hicimos, Él los pagó y los clavó en la cruz. ¡Wow! ¡Qué fantástico! Y entonces ahora, miren, en la corte tenemos un abogado que va a hablar por nosotros. Y de esa forma, entonces, el Señor da el territorio y entonces, como símbolo de esto, establece ciudades de refugio. Ciudades de refugio. Dios nos rescató del poder de la oscuridad, el poder para hacernos mal por lo delincuentes que somos, y nos hizo entrar al reino de su Hijo amado, quien pagó el precio por nuestra libertad y así tenemos el perdón de nuestros pecados. ¿De qué libertad? De la libertad, en realidad tenemos la libertad, no vamos a sufrir las consecuencias. Pero a veces cuando se dice esta libertad, dicen, ¡yujú! Ahora soy libre, ¿no? Y no es así. En realidad, esta persona iba a una ciudad de refugio y eran ciudades en donde vivían los sacerdotes. Y ahora él tenía que vivir ahí, ¿no? O sea que pensemos, ¿cuál es la libertad? Bueno, es la libertad que Dios da para comenzar una vida de nuevo sin las consecuencias de lo que sucedió. Esa es la libertad. Pero nosotros a veces no lo terminamos de entender y por eso no entendemos el reino. Entonces, ahora el Señor pone ciudades de refugio para que
vayan y entren en esta ciudad y comiencen una nueva vida, pero es una ciudad donde viven los sacerdotes. Así que miren, qué presión de las personas, ¿no? Entrar a una ciudad en donde viven los sacerdotes y tienen que comenzar una vida nueva de acuerdo a los principios espirituales. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo tiene que cambiar la vida de estos que entran en las ciudades de refugio? De eso se trata esto. Porque cuando uno llega a la iglesia, uno llega, bueno, para que me sanen, pero realmente la sanidad viene a través de un ajustarse a la ciudad de refugio, digamos, al reino, ¿no? Entonces, bueno, muy bien. Así que dice que pone ciudades de refugio. Veamos un mapita ahí de Israel, ¿no? Ese es el río Jordán, y entonces ese es el mar de Galilea. Después de allí el río Jordán continúa y llega hasta el mar Muerto, ¿no? Ahí está. Para que nos ubiquemos, más o menos por ahí está Jerusalén. Muy bien. Y de este costado está el mar Mediterráneo, ¿no? Así un bosquejo rápido, ¿cómo es el mapa? Ese es el territorio de Israel, de un lado del río Jordán y del otro lado del río Jordán. Entonces dice el Señor, bueno, van a poner 6 ciudades de refugio. 3 van a estar de un lado, ahí tenemos una, ahí tenemos la otra y ahí tenemos la otra, ¿no? Mire, se parece justo a las del reino, ¿no? Está bueno. Y del otro lado entonces tenemos las otras 3 ciudades que estaban más o menos por ahí, ¿no? Y entonces tenían nombre cada ciudad. Una se llamaba Kadesh, Shechem, Hebrón, Beser, Ramot y Golán. Esas eran las 6 ciudades. Muy bien, esos nombres raros que tienen así, es sencillamente porque están en otro idioma. Pero en realidad cada una de esas palabras tiene una traducción al español. Y que nos ayudan a entender qué es, a qué venía cada uno cuando entraba en la ciudad, a qué iba, qué es lo que iban a restaurar en esa persona, o qué le iban a enseñar porque había roto los principios espirituales. Entonces, ¿qué era? ¿Cómo lo iban a restaurar? Tenían la libertad, pero la libertad de empezar una vida de nuevo. Y entonces, cuando llegaban ahí, no era sencillamente que llegaban y, ay, traigan la hamaca y la limonada. No, era, vas a vivir en los sacerdotes y ahora vas a aprender a vivir diferente. Eso es lo que estaba pasando. Para eso eran las ciudades de refugio. Por eso eran ciudades que estaban dirigidas y que vivían allí los sacerdotes, para que ellos aprendieran a vivir como sacerdotes, ¿no? Entonces, bueno, muy bien. La primera ciudad, Kadesh. Muy bien, Kadesh, la traducción es santo, santo, ¿no? Entonces, bueno, los sacerdotes allí, fíjense, cuando llegaban ellos y se encontraban ahí con la ciudad esta que tenía sacerdotes, los sacerdotes tenían una vestimenta particular. Y una de las cosas muy particulares que tenían los sacerdotes era esta, dice, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y pondrás con un cordón azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón. De Aarón y después de todos los sacerdotes que le siguen, ¿no? Así que cuando uno iba a una ciudad de refugio se encontraba con los sacerdotes que tenían una placa de oro. La mitra es un turbante. Se ponían un turbante y se ponían una placa de oro atada con un cordón azul y la placa de oro decía santidad a Jehová. Miren ahora que se usan tanto los tatuajes, mirá si te tatuaras aquí. Santidad al Señor, ¿no? ¿Te imaginas caminar con eso en la calle? Con un tatuaje acá que dice santidad al Señor. Andaríamos todos con el láser a ver cómo hacemos para borrarlo, ¿ah? Bueno, eso era lo que... Calculen el impacto, ¿no? Ver a una persona con una placa de oro que decía santidad al Señor. Bueno, sin duda lo que Dios quería era restaurar la conducta, para una conducta como la que el Señor quiere. Y dice en 1 de Pedro, como aquel
que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. No hay mucho que decir sobre eso, ¿cierto? Es simple, hay que ser santo, digamos. Bueno, he tenido muchos problemas con la santidad. En realidad, por un buen tiempo ni quería predicar de la santidad. Porque yo decía, ¿cómo me paro acá a hablar de santidad? ¡Qué hipócrita! ¿No? Hablar de santidad. Y para colmo, veía algunos pastores por televisión o demás, en donde decía, sean santos ustedes, tienen que ser santos. Y yo decía, ese la tiene toda arreglada, yo nunca voy a poder hacer eso. El punto es que en realidad todos nosotros somos pecadores, pero el punto es que el Señor quiere llevarte a la santidad. Nunca vas a lograr la santidad, así, la santidad, pero sí Dios quiere restaurar tu vida, porque el pecado es justamente lo que te trae las consecuencias. ¿Sabes por qué has terminado en una ciudad de refugio? Por tu pecado. Por eso termina en una ciudad de refugio. En realidad, cuando alguien viene a la iglesia, ¿por qué llega? Y porque las consecuencias de lo que hizo mal ya no sabe cómo llevarlas, ¿no? Entonces, como uno no sabe qué hacer, uno dice, bueno, busco a Dios a ver si Dios me arregla este lío en el cual yo no lo puedo arreglar. Entonces dice el Señor, muy bien, tenés un lío porque has roto principios espirituales. ¿Qué es lo que tenés que aprender? A cómo andar dentro de esos principios. De eso se trata la santidad, de cómo respetar los principios espirituales. ¿Y cuáles son los principios espirituales? Bueno, en la Biblia habla de todas estas cosas que debemos ser, las cuales se las denomina santidad. Santidad. Cómo andar correctamente como el Señor quiere. Muy bien, cuando lo vemos así, ser santo porque yo soy santo, es para caerse espalda. Uno dice, ¿qué? El punto es que uno tiene una relación con el Señor. Cuando cantamos, Señor, muéstrame las cosas eternas, enséñame lo que yo no he podido entender antes, y por eso estoy en problema, es que cada uno de nosotros se tiene que parar frente al Señor y decirle al Señor, Señor, ¿por dónde empiezo? No querás decir, wow, de ahora en más soy santo, porque no te va a salir. Ya sabés que no te va a salir. Pero el punto es que uno no sabe ni por dónde empezar. Y uno es bien pecador. Hace un montón de cosas malas, rompe un montón de principios que traen consecuencias nefastas a nuestra vida. Algunos que ni sabemos. Y decimos, ¿por qué me pasará esto a mí? No estás entendiendo que has roto un montón de principios espirituales. ¿Por qué me pasa esto? Entonces lo que yo tengo que hacer es detenerme y decirle al Señor, Señor, ¿qué tengo que corregir en mi vida? ¿Qué tengo que corregir en mi vida? Hay veces que la pregunta sale la respuesta ahí nomás, ¿no? Hay cosas que están clarísimas para uno que la tiene que corregir, ¿no? No necesita que venga ni un ángel, ni un profeta, ni el Espíritu Santo. Te das cuenta nomás que son un desastre en áreas y vos decís, tengo que corregir esas áreas. Bueno, tal vez no tenés mucha conciencia de pecado y entonces tenés que decir al Señor, Señor, ¿qué corrijo? ¿Por dónde empiezo? Entonces, venís a la iglesia ¿para qué? Para que el Señor te muestre qué tenés que corregir. Para eso estaban en una ciudad de refugio. Y la ciudad de refugio se llamaba Santo. Era para aprender a ser santo. Entonces, cada uno de nosotros, ya en la iglesia, uno no puede dejar, porque eso lo va a hacer siempre, no es al principio cuando recién llegás. En realidad yo siempre le estoy diciendo, Señor, ¿y ahora qué es lo que tengo que corregir? Y entonces, sin duda, tengo un montón de cosas que corregir, pero Dios me va mostrando y yo le estoy pidiendo las fuerzas para poder corregir eso en lo cual yo no respeté las leyes espirituales, los principios espirituales que debía respetar. Y entonces me trae mal y no solo eso, sino que ofendí al Señor. Entonces yo tengo que detenerme y decir, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer para corregir? ¿No? Entonces, ¿ya sabés por qué está en la iglesia? Muy bien, esa es la primera, para que faltan 5, eran 6 ciudades. Entonces la primera, muy bien, la primera, no podés estar en la iglesia sin saber qué es lo que el Señor quiere que corrijas. Y vos tenés que decir, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer para corregirlo? Muchísimas gracias. ¿Qué voy a hacer para corregir mi vida? Tengo que ir ajustando. ¿Qué voy a hacer? Bueno, Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme.
es morir. Siempre uno tiene que morir. No es fácil santificarse. Uno tiene que morir. Tiene que morir a cosas que le gustan, a cosas que ama, a cosas que quiere. Pero son los sacrificios que Dios nos pide y nosotros por eso estamos aquí, para santificarnos. Así que no puedes estar acá porque estás perdiendo el tiempo si estás en una ciudad de refugio sin saber cómo haces para dar un paso de santidad, ¿no? Así que muy bien. Así que hoy le vas a decir al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer? Muy bien, ¿sabes qué vamos a ir haciendo? Vamos a ir orando, ¿no? Para que todos se vayan ya con las tareas hechas. Porque después en la casa, cuando venga la semana que viene, me olvidé de la tarea. Entonces la vamos a hacer ahora. Muy bien, cerrá tus ojos. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Señor, realmente cuando veo mi vida, veo que soy un desastre, que hay cosas que las hago mal. Mi corazón se va para cualquier lado. Señor, te pido perdón, te pido perdón. Hay cosas que no las quiero dejar, Señor. No quiero soltar las cosas que me gustan, pero sé que vos no las querés, Señor. Por eso, Señor, primeramente te pido que me hables y que me digas qué es lo que tengo que cambiar ahora. Pero no solo eso, Señor, sino que la presencia de tu Espíritu Santo esté conmigo para que yo pueda cambiar, pueda hacer esos cambios que tanto me cuestan, Señor. Señor, vení con tu presencia a mi vida y transforma mi vida, Señor, porque yo solo no puedo cambiar. Por eso te suplico, Señor, que vengas a mi vida y que me ayudes a cambiar esos aspectos, Señor, a poder dejar las cosas que tengo que dejar o para poder tomar las cosas que tengo que tomar. Señor, gracias porque estoy en esta ciudad de refugio donde vos me vas a ayudar a corregir mi vida para alcanzar las bendiciones que tenés para mí. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Así que, bueno, muy bien. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien. La otra ciudad era Shechem. Muy bien. Shechem significa hombro. Hombro. Miren ustedes. Bueno, ¿qué simboliza? En el cuerpo todo tiene un símbolo, todo lo usamos para algo, digamos. Si yo te digo ojo, para ver. Simple, ¿no? El oído, para escuchar. Entonces, bueno, hay cosas todo tiene una función, ¿para qué es? Entonces, bueno, se llama hombro esta ciudad. Hay un suceso en Génesis. Resulta que Abraham ha mandado a su siervo para buscarle novia a su hijo. Miren ustedes, ¿no? Esos eran otros tiempos, ¿no? Entonces lo manda a buscar la novia para el hijo y le dice, tenés que ir y buscar entre las familias, tales familias, para traerle una novia a mi hijo Isaac. Entonces sale este hombre con una caravana, es en otro territorio, y sale allá a buscar esta familia hasta que le encuentra, pero le encuentra, hay un montón de mujeres, le dice, este es del Señor, ¿no? Es un siervo de Abraham, y dice, wow, ¿cómo voy a hacer yo para saber cuál es la novia de Isaac? Entonces ora y dice, sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y con esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor Abraham, ¿no? Así que miren la oración que él hace él. La doncella que venga con el cántaro de agua, y yo le diga, me da para tomar, y diga, no solo a vos, le voy a dar a todos los camellos. A todos los camellos, escúchame, no venía él con 2 camellos. Esto es una caravana, ¿no? Es interesante porque en realidad todas las cosas, en la Biblia el centro es Jesucristo. Y Jesucristo dice que viene a buscar a su amada, que es la iglesia, ¿no? Y entonces en alguna medida Isaac representa a Jesús. Y esta doncella representa a la iglesia. Y dice
Y aconteció que antes que él acabase de hablar, de orar, de decirle al Señor, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Entonces le dice, ¿me das de beber? Y ella le dice, sí, y es más, le voy a dar a todos los camellos. Dijo, esta es. ¿No? Rebeca en realidad representa a la iglesia, Isaac representa a Jesucristo. Y Rebeca andaba con el cántaro en el hombro. En realidad, fíjese, era en el hombro, pero fíjese, está representando la actitud de ella. ¿Cuál era la actitud de ella? De servicio, de servirlo. Le podría haber dicho, sí, tomá, acá tenés agua. Ahí nomás quedó. No, le dice, no, es más, le voy a dar a todos los camellos. Venía con una caravana y le da de beber a todos. Y él lo que está buscando es una mujer con una actitud en particular. ¿Cuál es la actitud? La de servicio, ¿no? Y está graficada físicamente porque trae un cántaro sobre el hombro. Jesús viene a buscar una iglesia que le sirva a Él, ¿no? Así que Shechem, si bien se traduce hombro, pero simboliza el servicio. Y en segunda de Crónicas dice así, hijos míos, no os engañéis ahora porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Para servirle, ¿no? Así que bueno, ahora volvamos a la ciudad de refugio. Estos llegan a la ciudad de refugio donde son todos sacerdotes. ¿Y qué hacen los sacerdotes? Sirven. Eso es. Así que Dios nos ha traído a la iglesia para aprender a servir, ¿no? Desgraciadamente a veces se desvirtúan las cosas en la iglesia y las personas mientras más autoridad tienen, crean el sistema del mundo. ¿El sistema del mundo qué es? Mientras más autoridad, menos trabajo, que me sirvan los demás, ¿no? En la iglesia a veces se desvirtúa y entonces cada uno va tomando autoridad y entonces yo no voy a hacer que hagan los otros, ¿no? Los nuevos. Pero la idea es que todos debemos ser servidores, servir al Señor. Y en Apocalipsis hay una imagen increíble. Esto ya es en el cielo. En realidad, ¿saben qué es lo que vamos a hacer acá nosotros en la iglesia? Vamos a practicar todo lo que después va a hacer en el cielo. Eso es. Y dice así, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermoso, ¿no? Toda la segunda parte espectacular. El asunto es que ellos lo que hacen es de día y de noche. De día y de noche les sirven. Entonces, nosotros a veces queremos los beneficios. Señor, que tu protección venga. Ayúdame el problema que tengo. Pero aparentemente está relacionando todas las bendiciones con el servicio, ¿no? Entonces necesitamos aprender a servir en la iglesia. Entonces, estos que llegaban a la ciudad de refugio, lo que tenían que aprender era santidad, lo otro que tenían que aprender era servicio. Dicen Hebreos, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a Dios. No es sirviendo a Dios. Sirviendo a los santos. Como lo siguen haciendo. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza, o sea, hasta que vaya al cielo. Eso es lo que está diciendo, o a que te muras. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Mira qué interesante. Dice que heredan las promesas y dice que en el cielo los otros alcanzan las misericordias de Dios porque sirven, ¿no?
Y entonces dice que van a la ciudad de refugio para aprender a servir a Dios. ¿Y cómo se sirve a Dios? Dice aquí, sirviendo a los santos. Es sirviendo al resto de la iglesia, ¿no? Por eso como ser, todos los que están en grupo, te digo, una de las tareas, ¿sabes cuál es? Un día te vas a poner el delantal de cocina, que es el de servicio, ¿no? Representa el servicio. Y vos vas a andar por las mesas con la mejor actitud, una sonrisa así, porque estás contentísimo, porque estás rompiendo una estructura espiritual que se oponía, el de las tinieblas, y has entrado al reino de Jesucristo, en donde Él quiere derramar bendiciones, pero para derramar las bendiciones tenés que servir. Entonces, para poder romper esa, te ponemos un delantal de cocina, y vos salís y armás las mesas, y después estás limpiando ahí que está todo limpiecito, y servís, y limpiás, porque el servicio es lo que Dios le agrada. Es más, dice que en el cielo, los que le sirven día y noche, Él extiende su tabernáculo. ¿Sabe qué extiende su tabernáculo? Su cobertura, su protección, su bendición. Dice que le extiende para bendecir. Y dice que en el cielo ya ni va a haber llanto, ni dolor, ni sufrimiento. Lo relaciona con porque servían día y noche. Entonces aquí en la iglesia estamos para aprender a servir. Entonces uno tiene que revisarse su actitud, si realmente uno de los que le gusta servir o no. Hay gente que llega y ya del principio le encanta servir, hay otros que son maduritos, pero no te haga problema, para eso has llegado acá. Así que no te ofendas cuando te digamos, mira, anda a hacer esto, haz lo otro. No te escondas porque frena las bendiciones. Tenés que aceptarlo y hacer, porque para eso estamos aquí. Recuerden, todos los que llegaron a la ciudad de refugio era para empezar una nueva vida de acuerdo a los principios espirituales, ¿no? Así que, muy bien. La otra ciudad, Hebrón, era la otra ciudad. La otra, no, espere, perdón. Vamos a dejarlo ahí. Entonces ahora vamos a hacer la tarea, ¿sí? ¿Ah? Muy bien, cerremos los ojos. Señor, te queremos pedir perdón cuando somos mezquinos con servirte, Señor. Cuando no nos responsabilizamos de la ciudad de refugio donde nos has traído. Te pedimos perdón porque a veces no le enseñamos a nuestros hijos a cuidar esta ciudad con el servicio. Te pedimos perdón, Señor, porque hay veces que se nos pasa por la cabeza eso que está ahí, que lo haga otro, al que le corresponde. Te pedimos perdón, Señor, porque no tenemos actitud de servicio. Pero, Señor, queremos cambiar esa actitud. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes, que nos hables las veces que querés que hagamos algo, porque queremos aprender a servirte a vos. Y sabemos que servirte a vos es servir a los santos de la iglesia, a nuestros hermanos, hacer cosas en la iglesia. Te pedimos perdón porque a veces no entendemos esos principios espirituales que nos traen bendición. Así que, Señor, gracias por poder estar en una ciudad de refugio donde puedo empezar a vivir de una forma diferente. Y esa es aprendiendo a servir. Por eso, Señor, ahora en el nombre de Jesús te pido, Espíritu Santo, que me muestres cuando vos querés que yo haga algo en la iglesia para poder hacerlo y de esa forma abrir la ventana de los cielos sobre mi vida y que se extienda tu cobertura y tu protección sobre mi vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Saben cuando terminemos el culto de esta iglesia va a ser espectacular? Y llevamos 2. Muy bien. Entonces, la otra ciudad, Hebrón. Hebrón. ¿Saben qué significa Hebrón? Significa comunión. Y es de la palabra que nosotros usamos en la iglesia, comunidad. Comunión, comunidad. Nuestro lema es, cada persona un ministro. Un ministro es un servidor de Dios. Y la iglesia, una comunidad. ¿Qué es una comunidad? Una comunidad es un conjunto de personas que se responsabilizan unos de otros, ¿no? Jesús está orando, Él se va y dice, estoy orando por estos hombres, pero te pido también por los que creen en mí por medio de la enseñanza de ellos. Este pasaje a mí me emociona, porque ¿sabe por qué está orando Jesús? Por vos.
¿no? No solo está orando por los discípulos, dice, estoy orando por estos, pero también por los que van a creer por medio de estos. Y dice, Padre, te pido que todos los que crean en mí sean uno, así como tú estás en mí, yo estoy en ti. Te pido que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, Pablo va a escribir, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu. Solícitos que yo voy a hacer lo mejor de mí para guardar la unidad que no es nuestra, sino la unidad que ha dado el Espíritu. El Espíritu nos une. Yo creo que cada uno termina en una iglesia porque el Señor te ha traído a esa. Y entonces, el Señor nos trajo a esta iglesia, estamos aquí y el Espíritu nos une, pero nosotros somos los que tenemos que guardar esa unidad, ¿no? El Espíritu trae la unidad, pero nosotros la tenemos que guardar. Qué difícil guardar la unidad. Y habla de la unidad y pone la imagen de un cuerpo de una persona. ¿Se imaginan? Un cuerpo que es más unido que un cuerpo de una persona, ¿no? Todo interconectado ahí, una cosa tiene que ver con la otra. Es más, a veces te afectan una y queda afectado todo el cuerpo, ¿cierto? Bueno, así que después Pablo va a decir, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¡Wow! Habla de una unidad y una conexión impresionante. ¿Saben qué? Yo siempre fui un tipo bien solitario. Y cuando comenzó la iglesia, entendiendo que la iglesia es de Jesucristo y que le tiene que gustar a Él, no a mí, entonces yo cuando comenzó la iglesia, yo le dije, Señor, ¿qué iglesia voy a hacer? Yo tengo mis conceptos de iglesia, pero ¿cuál es tu concepto de iglesia? Porque tengo que hacer una iglesia que cuando vos vengas, a vos te guste. Y entonces le dije, Señor, mostrame cómo es la iglesia. Para mi horror, me mostró que era una iglesia en donde vivimos como una comunidad o como una gran familia. Terrible, para mí me ha sido muy difícil construir una iglesia así. Realmente siento que Dios me ha traído a esta ciudad de refugio para que aprenda a vivir en comunidad. Porque me encanta estar solo, perdón, pero me encanta, me fascina estar solo, ¿no? Y cuando era escalador en montañas allá en mi país, se armaban expediciones, pero la mitad de mis ascensiones, aún las más peligrosas, las hacía solo, porque prefería estar solo. Me encantaba estar solo, es más, me sigue encantando. Pero el Señor me ha traído a esta ciudad refugio para que aprenda a vivir en comunidad, en relación con los demás, manteniendo la unidad. Y yo cuando le digo, en realidad no es porque a mí me encanta tanto la unidad que a mí se me ocurrió, ¿por qué no estamos unidos? En realidad fue lo peor que me pudo haber dicho el Señor, que haga una comunidad. Pero yo tengo que obedecer al Señor y tengo que aprender a vivir de acuerdo a lo que el Señor me dice. Entonces yo vine a esta ciudad de refugio, que es la iglesia, y el Señor me ha traído, y una de las cosas que más me ha costado es vivir en comunidad, en vivir en unidad con los demás, en responsabilizarme del bienestar de los demás. Para mí ha sido sumamente difícil. Así que si vos por ahí sos de esos solitarios, bueno, te entiendo, pero entendé que a todos Dios nos trae y hay situaciones en las que nos cuesta, pero Dios nos ha traído a una ciudad de refugio para aprender a vivir. Aprender a vivir. Y yo estoy aprendiendo a vivir en comunidad, ¿no? Y seguiré aprendiendo. Así que, muy bien. Así que eso es lo que Dios quiere. Entonces, cuando venís para aprender a vivir en comunidad. Perdón, ¿cierto que hacíamos la tarea, cierto? Entonces vamos a orar. Muy bien. Señor, te queremos pedir perdón por todas las veces que hacemos cosas que no ayudan a la unidad. Es más, son para división. Comentarios, actitudes, por nuestros egoísmos, por nuestras soberbias, porque no pensamos en los otros. Te pedimos perdón, Señor. También te queremos pedir perdón por los enojos que tengo con algunas personas de la iglesia, en donde, Señor,
me cuesta perdonarlos y yo sé que lo que estoy haciendo es no manteniendo la unidad que vos nos has dado. Señor, vos sos sabio y yo no. Yo elijo unirme a personas que después me han traído problemas, pero vos decidís unirme a personas para que aprendan lo que es la unidad. Por eso yo te pido perdón, porque a veces no me quiero unir a las personas que vos sí querés que me una. Así que perdón, Señor, te pido perdón por no mantener la unidad, por no querer vivir la iglesia como una comunidad, por no querer dejar mi bienestar por la unidad. Te pido perdón, Señor. Pero, Señor, vení con tu Espíritu Santo y ayúdame a perdonar, ayúdame a unirme a los otros, ayúdame a ver las necesidades de los otros y ver cómo los puedo ayudar. Ayúdame a dejar lo mío por el bienestar de otros. Eso es lo que vos enseñaste. Y Señor, yo te doy gracias por traerme a esta iglesia. Y Señor, voy a hacer el intento de que esta iglesia sea mi comunidad, sea mi familia. Y Señor, quiero hacerlo porque vos me has traído aquí para aprender a vivir. Así que Señor, ayúdame con estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Así que estas eran 3 ciudades que estaban de un lado del Jordán, ¿no? Del otro lado estaba otra de las ciudades que es Becer. Muy bien. Becer, la traducción de Becer es fortaleza, ¿no? Y bueno, esto nosotros lo cantamos mucho, ¿cierto? El Señor es nuestra fortaleza, ¿no? Y nos basamos en este salmo tan hermoso de David que dice: Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Wow, ¿no? Y la fortaleza en realidad la necesitamos en los momentos de angustia. Dice el profeta Nahum: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Muy bien, y acá está la clave para que el Señor sea nuestra fortaleza. Para que el Señor sea nuestra fortaleza, lo que tenemos que hacer es confiar en Él, ¿no? Y entonces muchas veces pasamos por momentos angustiosos y nos desesperamos, todos. ¿Por qué? Porque no confiamos en que el Señor va a ser nuestra fortaleza, que Él nos va a proteger, que Él nos va a cuidar. Tenemos miedo, ¿no? Y decimos: Dios me cuidará en esta. Entonces, el Señor es nuestra fortaleza, pero nuestra fortaleza en la medida en que tengamos fe, en que creamos que Él nos va a dar. Bueno, yo creo que hay muchísimo para hablar de esto, cosas muy sencillas, pero tan costosas para entenderlas, como que Dios es un Padre bueno, que si le pedimos algo Él nos los da, que Él no quiere darnos cosas malas, que todo lo que sucede en la vida está planeado por Dios para ayudarnos al bien y no al mal, que Dios no tiene despropósito con nosotros, sino todo lo contrario, tiene un propósito y por eso nos hace pasar por cosas, pero en realidad Él siempre está protegiéndonos, ¿no? Y entonces tenemos la frase célebre: Dios está en control, pero en realidad no la creemos para nada, ¿no? Es más, hasta cuando uno está en un momento angustioso te dicen Dios está en control y te dan ganas de pegarle, porque vos decís: claro, vos porque estás bien, esperate que yo esté en la mía, vamos a ver si lo sentís. Porque eso es lo que vivimos, ¿no? Pero Dios es un Dios bueno y Él quiere ser nuestra fortaleza, ¿no? La fortaleza. ¿Se imaginan? En un ataque se metían a la fortaleza y estaban seguros. Bueno, Dios es nuestra fortaleza, pero ¿cómo hacemos para que Él sea nuestra fortaleza? Es aprendiendo a creer en Él, ¿no? A creer en Él. Y para creer en Él, ¿qué tengo que hacer? Volver a leer la Biblia, volver a leer las promesas que Dios tiene para conmigo y tratar de creerlas, tratar de entender que Dios es un Dios bueno, que me quiere hacer el bien, que tiene un fin de bendiciones para conmigo. Que Dios me ha traído a una ciudad refugio para moldearme, para poder bendecirme. Que las cosas malas que me pasan en realidad no son tan malas. Dios está protegiéndome, Dios me está enseñando. En realidad no es algo que me va a matar, es algo que me va a enseñar, porque Dios lo está controlando. Pero a nosotros nos da miedo, ¿cierto? Nos da miedo y nos cuesta en esos momentos de angustia decir: Dios es
mi fortaleza. O como muchos lo decimos, pero de sentirlo, de decirlo a sentirlo, por ahí tenemos una cierta distancia, ¿no? Y nos cuesta vivir la fortaleza del Señor. Pero las otras 3 ciudades como que nos ponían ahí, ¿no? El esfuerzo de hacer. Esta nos trae una bendición. Dios es nuestra fortaleza, el Señor es nuestra fortaleza. Él te quiere proteger, es más, Él te está protegiendo. Él te está protegiendo. A veces nos cuesta vivirlo, nos cuesta sentirlo, pero dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían, ¿no? Tenemos que aprender a confiar y tenemos que aprender para eso estamos en una iglesia que es una comunidad. Es para poder decir, bueno, yo estoy pasando esta situación, esta es mi angustia, podérsela compartir a los demás, como ser a mi intercesor, para que ore por mí. ¿Sabías que tengo un intercesor? Hay alguien que está orando por vos. Muy bien, si no sabes, tenés que preguntar ahí a Leopoldo y él te va a decir quién es tu intercesor. Entonces vos le podés decir, estoy pasando por un momento de angustia, orá por mí. También en el grupo. En el grupo en un momento va a decir, oren por mí porque estoy pasando, y Dios moviliza todo para que tus hermanos y aún sus ángeles, dice la Biblia que los ángeles acampan alrededor de los que buscan al Señor y los protegen. Así que es más, generalmente vemos más demonios que ángeles, pero ustedes sabían que la Biblia dice que hay más ángeles que demonios. Bueno, así que mire, por cada demonio que te ataca hay un montón de ángeles que te están protegiendo. Y dice que, la Biblia dice que acampan alrededor tuyo, acampan. Así que si por ahí ves una tienda así, es la del ángel, que está acampando ahí para protegerme. Mirá vos qué impresionante. Entonces, bueno, Dios moviliza un montón de fuerza. Desgraciadamente a veces centramos más la dirección en los ataques de Satanás que en la protección de Dios. Pero Dios nos protege y nosotros tenemos que empezar a entender eso y poder pedirle a Dios, porque es un papá bueno que nos está dispuesto a dar, y poder vivir esto de la comunidad diciéndole a otro, ayúdame a pedirle al Señor que me dé esto. Entonces, Dios quiere darnos, pero nosotros necesitamos entender que Dios nos quiere dar, y entonces allí pasa a ser el Señor mi fortaleza. Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, mi refugio mío en el tiempo de aflicción, ¿no? Entonces, cuando estás afligido, sabe que Dios tiene promesas de protección sobre tu vida. Y usa todos los recursos que la iglesia te da, porque decimos que la iglesia es una ciudad de refugio, pero es una fortaleza, ¿no? Y hay un pasaje muy hermoso que dice, y el Señor te dará su misericordia, en Jerusalén te la dará, en su ciudad fuerte te la va a dar, ¿no? Entonces, a través de la iglesia nosotros podemos alcanzar las bendiciones, porque son los hermanos los que nos ayudan a ayudarnos en fe. Así que busca el que más fe tiene y te le juntás ahí y le decís, ayúdame a orar, porque él tiene más fe que vos. Entonces está bueno eso, apoyarse en la fe del otro. Vos que tenés fe, ayúdame a orar, decirle. Y entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien, así que vamos a orar de nuevo. Muy bien. Señor, gracias por tu protección. Gracias porque en el tiempo de la angustia yo te tengo. Señor, perdóname porque a veces no lo creo. Perdóname porque a veces no te siento. Perdóname porque a veces no te veo ni veo las bendiciones. Perdóname por todas las veces que creo que me salvé de casualidad y no pude ver tu mano de protección y de bendición sobre mi vida. Pero Señor, vení con tu Espíritu Santo y haceme sentir tu presencia y ayúdame a abrirme los ojos espirituales para ver tu protección, para ver tu cuidado, para ver tu bendición sobre mi vida y para ver que vos estás atento a mí porque me amás a través de Jesucristo y esperando que yo te pida. Perdóname, Señor, porque no tengo la imagen de papá que realmente sos. Te pido perdón, Señor, pero yo en fe me paro para decir,
Señor, vos sos mi fortaleza, vos sos mi protección, vos sos mi refugio, vos sos mi cuidador. Señor, gracias por todas las bendiciones que tenés sobre mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Así que muy bien. Así que el Señor también lo llevó a una ciudad de refugio para aprender que Dios tiene cuidado de ellos. Mira. Muy bien. La otra ciudad es Ramot. Ramot significa alto. Alto. No alto. Alto. ¿No? Muy bien. Así que, miren, este pasaje me lo regaló mi novia. Y después, cuando nos casamos, fue nuestro pasaje, la porción bíblica que usamos cuando nos casamos. Algunos dirán, mirá vos lo que usaron. Bueno, pero esa fue la nuestra, ¿no? Dijimos, siempre nos vamos a alegrar en el Señor, pase lo que nos pase, ¿no? Y entonces dice así el profeta Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, o sea, eso significa que no hay nada, que está todo mal, eso significa. Dice, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva, y en mis alturas me hace andar, ¿no? Dice que el Señor hace como que, digamos que le transforma, lo transforma en un venado, digamos, que puede subir por las montañas. Eso está hablando en forma simbólica, que puede subir por las montañas y puede estar firme arriba, ¿no? Alto es eso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Vienen los tiempos de angustia, el Señor es la fortaleza, pero necesitas altura espiritual para poder ver las cosas de una forma diferente, ¿no? Si no tenés una altura espiritual, vas a ver tu drama y ahí te vas a quedar en el drama, en la angustia. Vos querés que el Señor sea tu fortaleza, pero no lográs hacerlo porque no tenés la altura espiritual para mirar, ¿no? Entonces, alto es porque se ven las cosas de arriba para abajo, ¿no? El que está más alto ve las cosas para abajo. Y el punto es poder andar sobre los problemas. Difícil, pero en el Señor se puede. En el Señor se puede, ¿no? Entonces, esto de alto es ser espiritual, ¿no? Y entonces a veces, ¿cuál es nuestro problema? Que no somos espirituales. Dios nos ha traído a esta ciudad de refugio para aprender a ser espirituales, para saber mirar las cosas con altura, ¿no? Para mirar las cosas con altura. En Isaías dice, si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo. Miren, Dios hay una ley espiritual. Esto aparece en Génesis. Dios dedica un día para Él, ¿no? Le llama el día de reposo, ¿no? Y la gente lo malinterpreta. Se entiende que el día de reposo es para que yo descanse. Y no es así. Es que vos dejás lo demás para dedicarte al Señor. Eso es, ¿no? Después el día de reposo, que es el sábado, cuando comienza la iglesia, Jesucristo resucita un domingo y entonces decimos, bueno, resucitamos con el Señor y se pasa para el día domingo. El día domingo es el día de la iglesia, los judíos celebran el sábado, el domingo, miren, en realidad no importa qué día, el punto es un día para el Señor, ese es el punto. Y entonces Dios dice, bueno, muy bien, tenés que tener una altura espiritual. Y entonces dice, muy bien, para tener altura espiritual, dice, si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, o sea que su día es su día, yo te felicito porque en su día estás acá. Y dice, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras. Dice, no solo que vos vas a estar en la casa del Señor el día del Señor, sino que dice que vas a estar con propósito, alegre y honrándolo. Por eso cantamos esta canción, es mejor estar en tu día, en tu casa, un día, que 1000 fuera de ellos. Entonces dice,
al día santo del Señor honorable y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Muy bien, dice que la boca del Señor ha hablado, está diciendo, eso es así, el Señor lo dijo. Y entonces dice que si nosotros nos dedicamos al Señor, cuando vos estás acá, en realidad lo que estás haciendo es agarrando altura espiritual. Aprendemos a cómo ser espirituales. Eso es lo que hacemos en la iglesia. Aprendemos a ser espirituales y entonces cuando vienen los tiempos de angustia, nosotros podemos volar sobre ellos, podemos estar sobre estas situaciones. Eso es lo que significa ser alto, ¿no? Estar a una altura espiritual. A veces vienen los problemas y no tenemos la altura espiritual para enfrentarlos, ¿no? Y alguien dijo que a veces que los cristianos parecen avionetas fumigadoras, ¿no? ¿Saben por qué? Porque vuelan así por lo bajito y nunca agarran altura. Pero nosotros deberíamos tomar altura, ¿no? Muy bien. También dice Isaías respecto a cómo agarrar altura. ¿Cuándo agarrar altura? Dice, solo el que procede con justicia y habla con rectitud, el que rechaza la ganancia de la extorsión y se sacude las manos para no aceptar soborno, el que no presta oído a las conjuras de asesinato y cierra los ojos para no contemplar el mal, ese tal morará en las alturas, tendrá como refugio una fortaleza de rocas, se le proveerá de pan y no le faltará el agua, tus ojos verán al Rey en su esplendor y contemplarán una tierra que se extiende hasta muy lejos. Wow, hay promesas de que cuando vos lográs por tu comportamiento ser espiritual, ¿no? A veces que uno se enoja y se da cuenta que es bien terrenal. Es más, la Biblia dice que uno a veces es animal y diabólico. Así dice la Biblia. Pero uno tiene que ser espiritual. Y dice que cuando uno intenta santificarse, ¿no? y tomar las cosas con nivel espiritual, hay promesas del Señor. Dice que el Señor te pone más alto de las circunstancias, que podés ver, y que el Señor dice que te alimenta, dice te dará pan y agua, y dice algo más, mientras más espiritual sos, dice tus ojos verán al Rey en su esplendor, ¿no? Y uno comienza a ver al Señor en tu vida, ¿no? Hay veces que uno no lo ve al Señor en su vida, ¿no? ¿Te pasa? Hay veces que uno dice, ¿dónde está el Señor en todo esto? O lo he escuchado eso que dicen, ¿y el Señor dónde está acá? Y no lo podés ver porque no tenés altura espiritual, ¿no? Y cuando uno tiene altura espiritual, uno dice, Dios tiene propósito con esto y Él es mi fortaleza y me va a sacar. Pero cuando tengo altura espiritual, muy bien. Y el comportamiento, acá está hablando del comportamiento. Juan en Apocalipsis tiene una visión. También la va a tener Ezequiel, ¿no? Una visión. Un poquito, es la misma, pero un poquito diferente. Ezequiel ve un solo ser con 4 caras. Y Juan ve 4 seres. Pero en realidad, más allá de la perspectiva en que lo vieron, significa lo mismo, ¿no? Y dice, el primero de aquellos seres parecía un león, el segundo parecía un toro, el tercero tenía aspecto humano y el cuarto parecía un águila volando, ¿no? Muy bien, cuando habla del león, en realidad lo que está hablando es de la autoridad. Dios en realidad está hablando de Jesucristo, pero también por medio de Jesucristo quiere darnos todas esas cosas a nosotros, ¿no? Quiere darnos autoridad. Dios nos da autoridad. Nos da autoridad, ya lo vimos en el mundo espiritual como ser. Bueno, también dice toro. En otras versiones dice buey, o en otras dice becerro, pero en realidad lo que se está refiriendo es al toro y es la fuerza, ¿no? Uno dice, tiene una fuerza un toro, ¿cierto? Muy bien, es la fuerza para hacer cosas. Yo logro hacer cosas que mis fuerzas no podría, pero el Señor me da fuerzas. Muy bien, humano, en otros dice, tiene cara de hombre, dice otras versiones, o era semejante a un hombre. Y con eso quiere hablar de la inteligencia. El hombre por naturaleza es creativo porque somos imagen de Dios. Muy bien, pero esto para llegar al último en realidad, ¿no?
El último dice, es un águila. Dice, parece un águila. Pero no queda ahí con el águila. Dice, un águila volando. ¿No? A mí me extrañaba cuando yo lo leía, porque Ezequiel lo ve no lo ve como seres, ¿no? Lo ve que es un ser que tiene 4 caras. Y dice, tiene una cara de león, otra de toro, otra de persona, y dice, y la otra cara tiene cara de águila volando. Así dice. De águila volando. ¿Cómo? ¿Qué significa? Eso justamente significa la espiritualidad, que yo puedo volar sobre las situaciones, ¿no? Que yo puedo ver las cosas de una altura espiritual diferente, ¿no? Así que, muy bien. Así que, Dios mío, escucha mi grito de auxilio, presta atención a mi oración. Desde los lejanos rincones de la tierra te llamo, pues estoy angustiado. Llévame a la roca que es más alta de lo que puedo alcanzar, donde quede yo a salvo, ¿no? Entonces, cuando uno está en angustia, ¿no? Uno tiene que orar para que el Señor no solo que te solucione el problema. ¿Saben lo que me ha pasado a mí muchas veces? Miren, he estado en un problema, angustia, ¿no? Un problema. Y yo le he dicho al Señor, Señor, cambia esta situación. Ahí con aflicción he orado al Señor, Señor, cambia la situación. ¿Saben lo que ha sucedido? No cambió la situación, el Señor me cambió a mí. Y de repente, ahora, esa situación no me angustiaba o no me angustiaba tanto porque yo tenía una altura espiritual diferente. Y entonces yo le dije, Señor, cambia la situación. Y el Señor no cambió la situación, el Señor me cambió a mí. Y me hizo ver las cosas diferentes. Me subió a una roca más alta de lo que yo puedo subir. En realidad lo que hizo fue hacerme más espiritual. Y de repente ahora esta situación no cambió, pero yo cambié. Y por lo tanto no me afecta lo que me afectaba, porque yo tomé una altura diferente. Miren, así que el Señor puede cambiarte y necesitas ser espiritual. Vamos a orar. Señor, te pido perdón porque a veces me comporto como una persona que no tiene Dios, como una persona que no es espiritual. Yo te pido perdón, Señor. Realmente, como dice tu palabra, me doy cuenta que a veces soy carnal, animal y diabólico. Perdóname, Señor, por no hacer las cosas con la espiritualidad que debería. Pero te pido, Señor, que me hagas ver las cosas espirituales, que pueda entender, como canté hoy, las cosas eternas, que pueda entender el mundo espiritual, que pueda yo tomar la altura de acuerdo a las circunstancias. Señor, te pido que me eleves más alto, Señor. Te pido que pueda pasar sobre los problemas mirándolos desde la altura que corresponde. Señor, te pido que yo pueda ser más espiritual. Y te doy gracias, Señor, por traerme una ciudad de refugio donde me van a enseñar a ser más espiritual. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer conmigo. Elevame, Señor, elevame. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Y entonces, la otra ciudad, Golán. La última, ¿no? La última ciudad, Golán. Muy bien. Golán significa gozo, ¿no? Gozo. Muy bien. Después de todo, el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida. Dice, no es cuestión de las cosas materiales, sino de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. Muy bien. Así que el reino nos debería traer gozo. Muy bien. A veces la palabra gozo no se interpreta bien, o por lo menos qué quiere decir la Biblia cuando dice gozo. A veces se traduce como alegría. Es más, hay un montón de versiones de la Biblia donde directamente no ponen la palabra gozo, ponen la palabra alegría. Y esto a veces nos confunde un poco más, porque decimos, bueno, estoy alegre, hay veces que no estoy alegre, ¿no? Es más, hay veces que después cuando me responsabilizo de la iglesia, hay veces que no, qué alegría.
más los problemas que tengo por estar acá. Uno dice, ¿cómo es que el reino de los cielos me trae gozo? Muy bien. En 1 Tesalonicenses dice Pablo, y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, puesto que aceptaron la palabra bajo mucha tribulación con gozo del Espíritu Santo. Bueno, ¿con qué estaban? ¿Atribulados o gozosos? Porque dice que estaban gozosos, pero estaban atribulados. Entonces, ¿qué estaban? ¿Atribulados o gozosos? Bueno, lo que sucede es que gozo no es alegría. Uno puede estar en una tribulación, pero puede estar con gozo. ¿Qué es eso? El gozo es la esperanza, ¿no? Así que podemos traducir a esta ciudad, le podemos poner como nombre esperanza. Esperanza. Increíble lo que hace la esperanza, más la esperanza en el Señor. ¿Saben qué? Miren, la esperanza en sí misma, sin la esperanza en el Señor, la esperanza, esperar una solución, cambia todas las cosas, ¿no? Se hizo un estudio con las ratas pueden nadar mucho tiempo, ¿no? Entonces metían una rata en un lugar donde no podía, digamos, subirse a ningún lado, entonces la tenían y le calculaban el tiempo y la rata se ahogaba en muchísimas horas, creo que eran más de 2 días, podía estar nadando la rata sin subirse a ningún lado y sobrevivía. Pero resulta que, bueno, todas las ratas le probaban el tiempo, más o menos duraban lo mismo por una cuestión de físico y de energía. Muy bien, hicieron un experimento. Cuando ya le faltaban pocas horas para terminar, le ponían un palito para que la rata se pudiera agarrar y salir. Muy bien, salían, la dejaban descansar, después volvían a hacer el mismo experimento, la volvían a meter al agua y la rata duraba muchísimo tiempo más. ¿Saben por qué? Porque tenía la esperanza de que iba a aparecer el palito. Eso pasa en una rata. ¿Calcula? Impresionante, impresionante. Calcula nosotros, seres inteligentes, espirituales, con las promesas del Señor. O sea, la cantidad de esperanza que deberíamos ser duros de matar. O sea, a nosotros no nos puede pasar nada. Debemos aguantar cualquier cosa porque yo sé que Dios va a venir a rescatarme. Es su promesa. Es su promesa. Entonces, calculen si en una rata, un palito generó eso, ¿cuánto en nosotros la palabra de Dios, el Señor diciéndonos que nos va a rescatar? ¡Wow! ¿No? Entonces, yo voy a orar por vos. Yo voy a orar por vos. Ponete en pie, ponete en pie. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que veas la angustia que mis hermanos están pasando, Señor. Señor, yo sé que vos los vas a rescatar. Yo sé que tenés nuevas cosas para ellos. Yo sé que los has traído a una ciudad refugio para restaurar sus vidas, para derramar tus bendiciones, para levantarlos, para cubrir sus necesidades, porque vos no vas a dejar a ninguno de tus hijos mal. Así que, Señor, gracias porque sos un Padre bueno. Yo quiero bendecir a mis hermanos con tus promesas, y es de que vos sos un Dios salvador, no solo salvador del infierno, sos salvador de todas las circunstancias que vivimos en esta tierra, porque vos salvás, sos un Dios que su esencia es salvación. Vos venís, Señor, para rescatar, para salvar, para bendecir, para prosperar, para sacar de los problemas, para cambiar las situaciones de favorable en favorable. Porque dice la Biblia que vos tenés una unción que es para sacar de las tinieblas a la luz, para sacar la pesadumbrez, a sacarlos a lugares espaciosos. Señor, porque vos decís que venís a sacar el luto por la alegría, la aflicción por el bienestar. Señor, vos sos ungido para eso. Por eso yo te bendigo ahora en el nombre de Jesús, para que el Señor te bendiga y que vos crees en Él, porque es un Dios que te quiere prosperar
que te quiere bendecir. Es el Señor de la esperanza, de tu esperanza. Yo te bendigo ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y puedes tomar asiento, y yo quiero sencillamente terminar, que volvamos a ver el mapa en donde el Señor quiere hacer con nosotros. Cuando venís a la iglesia, el Señor quiere, realmente te estás trayendo una ciudad de refugio para transformar tu vida. Y cuando vemos el mapa y vemos las ciudades, al principio lo vimos con sus nombres en hebreo, pero yo quiero que las veamos con los nombres en español, lo que toca nuestra vida. Y entonces Dios te trae a la iglesia para hacerte más santo, para que aprendas acerca de la santidad. Dios te trae a la iglesia para que aprendas a servir. Dios te trae a la iglesia para que aprendas a vivir en comunidad y responsabilizarte de los demás. Dios te trae a la iglesia para que aprendas a cómo hacer para que Dios sea tu fortaleza. ¡Wow! Dios te trae a la iglesia para que tengas altura espiritual y los problemas no te abatan, sino que vos puedas sobreponerse a las aflicciones. Y Dios te trae a la iglesia para que tengas gozo, para que tengas esperanza en el Señor. Amén. Entonces ahora yo les voy a pedir que ahora pasemos todos aquí al frente y que le cantemos esta canción al Señor. Porque le vamos a decir al Señor que vamos a confiar en Él, que Él va a ser nuestra fortaleza, que todos mis miedos Él se los va a llevar, ¿no? Y que estamos aquí, ¿saben por qué? Porque el Señor nos quiere bendecir. Así que le vamos a cantar esta canción declarando que Él es nuestra esperanza y que Él tiene bendiciones para nosotros. Amén. Bendeciré al Señor por siempre. En todo tiempo confiaré. Él me libró de todo miedo. Sobre una roca puso mis pies. No me moveré, del Señor diré, mi escudo y mi porción, mi fuerza, libertador, castillo, refugio, mi ayuda en tiempo
que yo diré de ti, mi escudo y mi porción.